Ecuador. ¿Los mata el virus o el hambre? Pese a que desde hace 4 meses se advirtió el peligro de la pandemia del coronavirus, el régimen ecuatoriano de Lenín Moreno no adquirió los medicamentos y equipos necesarios, ni organizó los hospitales, ni preparó los contingentes sanitarios, y hoy el saldo de muertos por el COVID-19 alcanza al menos a los 3.000. Las cifras oficiales no dan cuenta de la realidad. El número de víctimas podría ser mucho mayor, particularmente en Guayaquil, donde se dejaron cadáveres por días en hogares y calles antes de ser recogidos para su inhumación en un cementerio de emergencia. Después de una cuarentena estricta de más de un mes para frenar la pandemia, el gobierno permitió desde el lunes reactivar la actividad comercial, pero únicamente con ventas telefónicas o en línea y con entregas a domicilio, y extendió el horario del servicio de taxis urbanos de acuerdo a su número de placa. Además, permitió al sector de la construcción retomar su operación en proyectos específicos, con estrictas medidas de seguridad y distanciamiento. Sin embargo, mantiene el toque de queda vigente por 15 horas en todo el país, el cierre de sus fronteras, la restricción en vuelos internacionales y el transporte público, así como la jornada laboral desde casa en la mayoría de los sectores. La estrategia para enfrentar la emergencia sanitaria de Moreno provoca incertidumbre en el bloque del poder. Los políticos de la derecha como Nebot y Lasso, banqueros, grandes importadores, medios de comunicación hegemónicos y la Embajada de Estados Unidos, sobre el cumplimiento de los objetivos acordados manifestados claramente durante estos casi 3 años. Ellos son sometimiento de la política social, económica, financiera e internacional a los intereses de la política de Estados Unidos, recuperación de los privilegios de los banqueros y de los grandes importadores, repartición de las instituciones del Estado, destrucción de la institucionalidad, hegemonía con control absoluto de la opinión y, sobre todo, destrucción de la revolución ciudadana del gobierno de Rafael Correa. Lograron los 3 primeros objetivos. Ahora la política está alineada con los intereses de Washington y las grandes empresas transnacionales. Destruyeron UNASUR y las posibilidades de integración. Regresó el neoliberalismo y los privilegios de los bancos y los grandes importadores. Destruyeron la institucionalidad pública. Pero en las elecciones de gobiernos locales de marzo se sorprendieron. No lograron destruir el cariño del pueblo ecuatoriano por un proyecto político que siempre tuvo como prioridad a la gente. Durante 4 meses, el gobierno se dedicó a perseguir opositores, fraguando juicios, espiando y encarcelando, con el visto bueno estadounidense y con la participación de la oligarquía, la banca y los grandes medios, que invisibilizaron la realidad de grave crisis humanitaria, financiera, económica y social que vive el Ecuador. La gran burguesía ecuatoriana, sus economistas neoliberales y, por supuesto, el gobierno de Lenín Moreno, que se encuentra al servicio de ellos y del capital extranjero, creen que es el momento para ejecutar su anhelado programa económico fondo monetarista, en medio de un creciente desempleo. El octubre pasado, el gobierno ya había dispuesto la disminución de la masa salarial en el sector público, eliminación de los subsidios de los combustibles, reformas en el sistema tributario, reforma que flexibilice las relaciones laborales, afectación a la capacidad adquisitiva de los trabajadores, lo que dio lugar a un estallido social. Ahora los proyectos de ley de apoyo humanitario y la ley orgánica para el ordenamiento de las finanzas públicas recogen varios de estos aspectos y agregan la reducción salarial de los empleados públicos del 50%. Las respuestas son cacerolazos, caos, saqueos, masacres. La consigna popular es salir de Lenín Moreno.